Buenas noches a todos, bienvenidos al curso de Marketing Estratégico. Hoy vamos a tocar ya la clase final, la clase de cierre, y vamos a tocar un tema que me agrada de hecho bastante, aunque es bastante amplio, pero vamos a intentar darle toda la funcionalidad y utilidad posible para los negocios, emprendimientos y todo idea que ustedes puedan tener. Hoy vamos a hablar del comportamiento del consumidor. Dijimos, comportamiento del consumidor es bastante amplio, hay que analizarlo siempre desde la perspectiva de cada negocio tiene su propio público, la propia forma de comportarse, tanto si es B2B, B2C, etcétera. Y bueno, aún así hay ciertas cosas globales que podemos aplicar y que vamos a poder ver en la clase de hoy. Hoy vamos a hablar un poco de los sentidos, cómo los sentidos influencian a la decisión de compra de alguna forma. El yo, no desde una perspectiva de psicoanálisis, por decirlo así, aunque también es importante conocer esta teoría, como muchas otras, pero el yo desde una perspectiva de cómo se percibe la persona. Algunas tendencias que influyen en el Perú, lo que hay que saber. Sesgos, que son algunas cosas que nos pueden cegar a veces y que es importante conocerlas. Y vamos a cerrar con unos tips finales de lo que es el marketing, lo que es el comportamiento. Entonces, empecemos. Hablando de los sentidos, bueno, vamos a hablar de los cinco sentidos que siempre conocemos. Vamos a empezar con el de la vista. Y con la vista, ¿qué hablamos? Hablamos de los colores. Todos saben que los colores de alguna forma sí influencian, tienen un significado, y la combinación de los mismos puede impulsar ciertas conductas de compra o de percibir un producto de diferente manera. Acá vemos una gama de colores en función a lo que sería las luces del arco iris, y vamos a ir describiendo uno a uno más o menos qué significan. Ahora, esto, como hemos dicho también en una clase previa, no significa que solo por poner un color, todo el efecto la simbología que tiene este color va a ser la que va a transmitir en todo el negocio, en todo el producto, ¿no? Es la combinación de todos los factores lo que al final influencian a destacar o no destacar un producto, ¿cierto? Entonces empecemos, ¿no? El rojo, bueno, el rojo siempre se ha relacionado con lo que es la pasión, con lo que es también la ira, pero mucho más ligado está siempre a lo que es la pasión, los sentimientos siempre ya de amor, de intensidad, ¿no? El rojo junto al amarillo son muy potentes a la hora de hacer, en el caso de los restaurantes, y porque incentivan también el hambre, y es un color bastante utilizado, ¿no? De hecho, el rojo tiene una curiosidad, que es uno de los primeros colores que percibe el ser humano, ¿no? Porque su longitud de onda es más corta, es más lenta, entonces es más rápido que los ojos se adapten a este color. Por eso tiene tanta popularidad. Además, simboliza de alguna forma, porque está tan ligado a lo que es la pasión, a lo que es este sentimiento, también es porque muchas de las frutas cuando están ya maduras, o sea, tienden a tener un color un poco más rojizo, ¿no? Igual las personas, las mujeres sobre todo, ¿no? Cuando tienen cierto color, cierto rubor, dicen, bueno, instintivamente uno detecta ello y lo asocia, ¿no? Con el color rojo. Pues es un color bastante potente. Otro es el naranja. El naranja está muy relacionado con lo que es la creatividad. No significa de nuevo de que tú tengas que tener todo naranja en una habitación y de que de repente todos van a ser creativos de la nada. No funciona así, pero sí tener elementos naranjas que un poco rompan o contrasten en un ambiente incentiva bastante lo que es la creatividad. El amarillo está relacionado bastante con la felicidad. Como vemos, es un color bastante encendido, igual que el rojo, y siempre transmite este efecto, ¿no? El verde siempre es naturaleza, es vida, de alguna forma paz, naturaleza, vida, está relacionado con todo lo que es biológico, y es muy utilizado también, ¿no? En todo lo que son productos que quieran transmitir esta característica de ser naturales, ¿cierto? El azul, el índigo, todas las variedades de azul. En otro dato curioso, el azul es el color estadísticamente a la que la persona le gusta más, porque es también el color que más contactos tiene, porque el cielo es azul. Todos tienen contacto con el azul muchas veces, y por eso muchas personas dicen que su color favorito es el azul.
estadísticamente, no necesariamente todos, pero por lo general hay una tendencia a que la gente prefiere este color. Está relacionado con lo que es también tranquilidad, está relacionado con la espiritualidad, um, con ser puro, si de alguna forma, con ser puro también, por lo que si tú quieres transmitir esto en tu producto, si tú quieres transmitir estos mensajes en tu producto, el azul es un buen color. El morado, el violeta está relacionado con lo que es la realeza, lo que es de alguna forma los grandes estatus, ¿no? Siempre el morado se relaciona con ello. Y el negro, que bueno, acá no está, pero el negro se relaciona mucho con lo que es la elegancia, mientras el blanco con la pureza, obviamente. Ahora, ¿esto puede cambiar según culturas? Sí, ¿no? Hay culturas, sobre todo asiáticas, que consideran, por ejemplo, el blanco como relacionado a la muerte, o que alguno que otro color lo considera dañino, ¿no? El amarillo en algunas culturas también se considera un color malo, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con ello. Pero en general te evoca estos efectos, ¿no? Estos colores, por lo tanto, cuando ustedes tengan un producto, un envase, un empaque, un embalaje, ustedes pueden aplicar esta teoría y de alguna forma destacar. Digo, siempre también tienen que considerar dentro del entorno qué es lo que utilizan su competencia, porque de repente contrastando con la competencia en un mismo estante van a poder resaltar más. Entonces, esas son cositas que tienen que considerar. Pero estos efectos influyen. Pasemos entonces al siguiente sentido, que es el del oído y los sonidos. Acá es independiente del género musical que a uno le pueda gustar, eso sí es bastante claro, no depende de qué música te guste, pero los sonidos sí es una parte muy importante, lo vemos en los supermercados, apenas entramos, tiene un sonido bastante apaciguador, bastante tranquilo, repetitivo. ¿Por qué? Porque resulta que los sonidos repetitivos, los sonidos que tienen patrones, de alguna forma, son sonidos que le gusta bastante al cerebro, ¿no? O sea, le gusta bastante, todo lo que es patrón al cerebro le gusta. Y todo lo que es tribal, por lo tanto, que siempre es con patrón bien marcado, ¿no? Siempre el bombo un poco marca bombos o este tipo de percusión marca un ritmo repetitivo. Al cerebro le gusta, ¿no? Entonces, este tipo de melodías, canciones, tienen ese efecto, ¿no? Un poco de... el cerebro al gustar, un poco que se relaja, entonces está un poco más apaciguado y puede relajarse más y la compra es un poco más sencilla, ¿no? Otro efecto, el sonido agudo está relacionado, nosotros estamos condicionados de alguna forma a reaccionar a los sonidos agudos, porque de por sí los bebés tienen un llanto agudo y la persona, bueno, más las mujeres, más las madres tienen este instinto más desarrollado, pero en general las personas reaccionan muy rápido a lo que son instintos agudos, pero también te agotan más rápido. El efecto de agujero de gusano es un efecto bien peculiar, ¿ya? Que también le gusta al cerebro, ¿no? Es un efecto que podemos ver de alguna forma, por ejemplo, en la canción de Despacito, ¿no? Si escuchamos la canción de Despacito que tanto impacto tuvo, de hecho yo estuve en Canadá cuando esta canción todavía estaba popular y era la única canción que conocían, ¿no? En español en Canadá. Y era porque tiene muchos efectos sonoros que son muy atrayentes. Uno es como este de efectos de gusano, ¿no? De alguna forma el despacito es un efecto que al cerebro le atrae mucho, ¿no? Le gusta, es como bien atractivo. De nuevo, si tú abusas y pones, por ejemplo, todo tu ritmo repetitivo, todo tu ritmo de efectos de gusano, lo que vas a hacer es de que la gente se aburra, ¿no? En un momento vas a hastiar a las personas de ello y no va a tener la misma efectividad. Pero los sonidos son bastante importantes, ¿no? Recordemos también, en general, la música y todo lo demás un poco se sincroniza de alguna forma con nuestro ritmo cardíaco. Por eso es de que el sonido puede tener un efecto tanto alentador como disuasivo en la hora de compra. Y no depende de tu género, del género musical, ¿no? He visto también, había lugares que ponían música según el que atendía, ¿no? El vendedor que atendía, y era música muy estridente, muy fuerte, el lugar para vacío todo el tiempo, ¿no? Y eran géneros que tampoco eran que eran wow, que fueran malos, que no fueran populares, a veces eran salsas, a veces eran, no sé, cumbias, cosas así, pero por el mismo entorno era como que no invitaba a la gente, ¿no? Porque no era una buena forma de utilizar el sonido para incentivar la compra. Por otro lado, si tú tienes sonidos como hemos visto, ¿no? En el supermercado, o sea, sí puedes tener una forma de incentivar más la compra.
el siguiente sentido es el tacto. El tacto tiene un efecto bien peculiar, sobre todo en personas que son kinestésicas, o sea, personas que les gusta, que aprenden con el contacto directo, moviendo, teniendo, son personas que siempre están en movimiento, que siempre hacen esto, ¿no? Hacen ademanes, que siempre mueven las manos, que siempre quieren ejemplificar objetos, cuando no los tienen los intentan representar de alguna forma, ¿no? Son personas muy kinestésicas. El tacto es muy importante para ellos, pero también es importante para cualquier persona en realidad. El tacto, el sentir las texturas puede ser muy influyente en el momento de la venta, de la compra, porque, bueno, sobre todo, bueno, obviamente en el caso de prendas de vestir o accesorios o cosas que tengas que tener que tocar, obviamente ayuda bastante, ¿no? Pero también existe un efecto que es, bueno, obviamente cuando tú empiezas a tocar algo, lo que vas a generar es un efecto de pertenencia. La gente va a sentir de que ya es de alguna forma suyo. Entonces va a ser más difícil que no lo quieran adquirir. Por eso, independientemente de tener un exhibidor aparte, bien, ahora es un poco difícil, obviamente, por la situación, pero ya una vez pase todo esto, es conveniente tener zonas donde tú puedas probar esto. Y esto no solo se da, como hemos visto, en cosas que tengan texturas como la ropa, ¿no? Por eso es que en los moles, en las zonas de electrónica, te invitan a que toques las tablets, que toques, que pruebes las laptops, si hay una nueva consola, que pruebes la consola, porque el mismo hecho de tener el tacto, de tenerla en las manos, ayuda a que tú sientas más el deseo de tenerlo, ¿no? Entonces, el tacto es un sentido muy potente y que muchas veces pasa muy desapercibido por lo que se siente que es difícil, ¿no? Difícil de lograr conseguir ese acercamiento. Por otro lado, bueno, junto a los otros dos, porque tanto el gusto como el olfato están relacionados y el gusto es muy directo, de hecho, o sea, lo pruebas, te gusta y lo vas a sentir y vas a decir, bueno, me gustó, no me gustó. Pero en el gusto algo sí que quería hacer una salvedad, ¿no? Es cierto, en este caso, por ejemplo, las personas que son degustadores, ¿no? Que dicen, bueno, pruebe esto, pruebe lo otro, son personas, funciona bastante esta técnica, pero también hay que tener un poco de cuidado en el sentido de que hay personas que son más introvertidas, personas que no les gusta tanto, que valoran mucho más el espacio personal, y estas personas un poco que van a evadir esos contactos, ¿no? Puede ser perjudicial. Pero bueno, el gusto es bastante directo. Sin embargo, el olfato es el sentido que está más relacionado con la memoria. Es un sentido y también que es muy difícil de controlar, ¿no? En el sentido de que una vez hueles algo, o sea, de inmediato va a disparar los recuerdos que estén asociados a este aroma. Por eso es tan poderoso, es uno de los sentidos más poderosos y de que no se, también un poco difícil de poder sacarle el jugo, por decirlo así, ¿no? O al menos no se hace mucho acá esos estudios. Por ejemplo, hay hoteles en los que donde se celebran muchas negociaciones, tienen salas de reuniones muy importantes y lo que tienen es un aroma específico al dinero recién impreso. El dinero recién impreso tiene su propio aroma bien distintivo y ellos esparcen ese aroma y la gente va a esos hoteles porque justamente está relacionado, ¿no? Les gusta ese aroma, van. Otro ejemplo de esto, aunque después lo cancelaron y también se dio en Canadá, era de que a las estaciones donde esperaban a los buses, les rociaban el aroma de galletas con leche para incentivar la compra. Obviamente ahí está la publicidad tipo BTL y todo demás y el aroma. ¿No? ¿Por qué lo cancelaron? Porque obviamente si había alguien que no tuviera hogar, un indigente, obviamente iba a ser algo medio tortuoso, ¿no? Porque ellos paran, justamente descansan en esos lugares. Entonces lo consideraron inhumano y lo cancelaron esa campaña. Pero era muy poderosa, ¿no? O sea, tener ese aroma constantemente más la publicidad, pues vas a tender a comprarlo. El olfato es muy potente y uno lo puede utilizar. Puede trabajar muchos aromas propios dentro de sus locales o dentro de secciones específicas dedicadas que permitan, ¿no?, facilitar esta compra. Entonces, esto sería en función a lo que son los sentidos, cómo influencian a la compra y cómo se pueden aprovechar de alguna forma para potenciar o darle ese siguiente nivel a un producto que puede ser simplemente un producto simple cualquiera. Ahora hablemos del yo. Como dije, no voy a tratar el yo desde una forma muy
muy psicoanalítica, sino desde tipos de formas de ser de una persona, ¿no? De manera general, pero que influyen en su actitud de compra. El primero que vamos a hablar es del yo real. Es la persona que soy actualmente con mis virtudes, con mis efectos, con mi sistema de valores, con, bueno, mis vicios, todo lo demás. De hecho, para estudiar este tipo de temas, eso sí, tenemos que ser bastante neutros. No, o sea, estamos analizando el comportamiento humano, no estamos juzgando el comportamiento humano, por eso tenemos que ser bastante neutrales cuando analizamos estas cosas. ¿Uno puede venderle al yo real? Pues sí, porque el yo real tiene necesidades, consume productos más cotidianos, más diarios, ¿no? O sea, ya tiene que comprar sus víveres o cosas que les gustan, de nuevo, según sus virtudes, según sus defectos, en fin, ¿no? Tiene unas características. Ya hemos visto en otras clases cómo describir una persona, ¿no? En función de sus criterios. Pero le puedes vender. Pero otra persona a la que se le puede vender es al yo ideal. No es la persona que soy, pero es la persona que quiero llegar a ser, ¿no? Es mi ideal. Yo quiero ser esta persona, por lo tanto ya empiezo a consumir productos que consumiría esta persona, ¿no? Ya sea, claro, esto sin llegar a las patologías de personas que se endeudan por cosas así, ¿no? Pero ya es, por ejemplo, dándome gustos o intentando comprar algo de una marca que me guste en particular o de algo que yo crea que ya debería empezar a tener, ¿no? Empezar a desarrollar allá o ya ir construyendo poco a poco para llegar a ese ideal. ¿Es mucho más potente venderle a la persona ideal? Pues sí, porque es algo que ya quiero alcanzar, yo aspiro a ello, ¿no? Y por ello voy a intentar ya empezar a alcanzar esta persona. La otra es el yo virtual. El yo virtual, bueno, cómo soy yo en torno a mi desenvolvimiento en entornos digitales. Probablemente una persona muy extrovertida que le gusta mucho el contacto social, no se sienta igual, ¿no? En el mundo digital. Una persona por otro lado introvertida probablemente se desenvuelva un poco mejor en el mundo digital porque lo va a poder entender mejor, se va a poder explayar mejor. Y a estas personas también, dejando de lado troles, pero también se les puede atender de diferentes formas, porque van a tener servicios dedicados, ¿no? Para estas personas. ¿Qué necesitaría una persona social? Pues darle entornos donde pueda interactuar, ¿no? Una persona introvertida, tienes que darle entornos donde pueda explayarse, no sé, de repente con avatares, no con fotos reales, no con video streaming, no sé, ¿no? O sea, puedes venderle también a ese tipo de yo. Los múltiples yo significan de que si bien tú eres una persona, tienes diferentes facetas dentro de tu día, dentro de tu forma de ser, ¿no? No vas a actuar igual en tu entorno social, como en tu entorno profesional, como cuando estás estudiando, tienes diferentes actitudes. ¿Por qué? Porque necesitas diferentes actitudes. No significa que seas una persona totalmente distinta cada vez, ¿no? Siempre nos mantenemos nuestra esencia, pero tenemos diferentes conductas. Entonces, por esos espacios uno puede venderle también ese tipo de yo, ¿no? En función a qué conducta tengo. El yo extendido, por otro lado, es una forma un poco más elevada en el sentido de que yo compro objetos que representan mis valores, que representan mis creencias, que representan algo de mí. Ni siquiera tienen un sentido en sí mismo, de repente ni siquiera es tan utilitario, pero sí es una extensión de mí, ¿no? Entonces digo, ¿por qué yo no sé, una camisa y no un polo con un muñeco? No lo sé, es mi identidad de alguna forma, no es mi yo extendido, ¿no? O un ejemplo, de repente en algunas clases ustedes han estado viendo de repente detrás de mí, a veces tenía mi pequeño hobby, algunos muñecos a escala, pues es parte de un yo extendido, ¿no? Tengo este gusto que quiero expresar, que quiero que sepan, que a mí me agrada este mundo, de alguna forma es una subcultura, entonces yo tengo esas muestras, ¿no? Y las tengo así a la vista. El yo extendido es parte de las creencias, ¿no? De la persona, de la historia de la persona, es parte de uno mismo y es muy potente, ¿no? Son productos muy, a los que uno tiene mucho, de alguna forma, apego, tiene un sentido, digamos así. Por más que sean productos simples, pero tienen un sentido, ¿no? Entonces, uno, como dijimos, ¿no? Uno no solo compra productos en función a su valor real o utilitario, sino también a lo que simboliza o lo que aspira a ser. Dicho esto, podemos verlo desde otra perspectiva y vemos este gráfico que un poco muestra lo que es
4 tipos de personas en función al estatus o hasta riqueza que ha podido conseguir alguien, en función al deseo de estatus o reconocimiento que siente, ¿no? Y lo vamos a ver, bueno, este es un gráfico que estaba basado en palabras francesas, por eso si lo pronuncio mal en una parte de antemano, disculpen. Vamos a hablar, ¿no? Primero del simple, el modesto, ¿no? Es una persona que tiene un estatus medio bajo, o sea, no es nada loco, o ingresos medios bajos también lo podemos ver, con un bajo deseo de subir, ¿no? En esta escala, ¿no? O sea, normal, yo me siento bien donde estoy, ¿no? Estas son personas que, bueno, están bien y van a comprar los productos, las cosas como lo necesiten, ¿no? Acá he puesto el ejemplo de un smartwatch. ¿Por qué? Porque el smartwatch empezó como una novedad, ahora es muy, muy accesible, ¿no? En estos días. En el extremo, por eso lo pongo en un esquinista, está el estilo minimalista, ¿no? Que ya no solo es que yo estoy bien como estoy, sino que encima busco deshacerme de las cosas y vivir con lo menos posible. Incluso a los minimalistas les podrías vender, pues claro, porque ellos tienen que tener, por ejemplo, una regla, ¿no? De repente los 10 objetos, solo pueden tener 10 objetos, pues deben ser 10 objetos bastante útiles. De repente una camisa, unos jeans, pero ya puedes vender paquetes consolidados de objetos. O sea, sí hay mercado, sí puedes venderle, pero tienes que conocerlo. Ese es el punto. Por otro lado, las personas cuyo estatus no es el alto, pero que tienen un alto deseo de llegar, se les puede llamar imitadores. En francés serán possibles, algo así. Son personas que no tienen el ingreso para estar en la gama alta, pero quieren llegar a hacerlo, y muchas veces estas son las personas que se pueden endeudar, de hecho, ¿no? Buscan como sea, ¿no? O que de repente van a ser muy codiciosas, eso sí es peligroso, pero van a buscar imitar justamente a la persona que está en el otro cuadrante, el aristócrata, justamente por ello. Entonces, ¿se les puede vender? Sí, se les va a vender prácticamente los mismos productos que al aristócrata, pero bueno, tienen esta tendencia, ¿no? Es como una compulsión. De ahí viene el parvenu, o parvenu, bueno, o el escalador social, el nuevo rico, ¿no? Son personas que ya han logrado de alguna forma este estatus, han logrado cierta riqueza, pero son nuevos, o sea, digamos, el viejo rico de la riqueza antigua que está en este caso del aristócrata no lo reconoce como una persona de su nivel, por decirlo así. Entonces son personas que buscan mucho, ya están en este estatus, ya pueden hacerlo y buscan mucho mostrar que ya han llegado. Normalmente son imitadores que han llegado a hacer este nivel, ¿no? Parvenu. Estas personas son justamente, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo de ellos son los que intentan mostrar, ¿no? Su riqueza. Entonces los que usan los bling bling o estas cadenas, que siempre intentan ostentar de alguna forma y se nota, ¿no? Y si hay un mercado para ellos, específicamente hay un mercado para ellos, ¿no? Muy, 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 muy llamativo. Pero es porque es su característica en este sentido, dentro de este esquema. Por último está el aristócrata, o lo que le dirían la riqueza antigua, ¿no? Ya no tiene deseo de demostrar nada, pero tiene un nivel, tiene un estatus, a ellos se les vende lo que es la gama alta, lo que es lo elegante, todo ello, ¿no? Entonces, esta es una forma de evaluar a un cliente o una persona en función a un producto y en función a cuál es su deseo dentro de esta escala, ¿no? Siguiendo esto, vamos a hablar de las tendencias en Perú. Justo ahora estaba viendo también cuál era la situación con Chile, porque justo puse este ejemplo, bastante curioso, y veremos cómo será todo. Yo también tengo ya mi predicción de cómo va a ser, pero vamos a ver. En Perú pasa algo bien curioso. Puede sonar bonito, puede sonar malo, puede sonar desalentador, pero lo importante es saberlo, ¿sí? Y es de que las modas en sí, las tendencias mundiales tecnológicas, en general de moda, en general sociales, generacionales, etcétera, siempre llegan un poco tarde. De hecho, hasta en términos de pandemia llegó un poco tarde comparado con el resto del mundo, ¿no? Esas son ventajas. Pero eso, ¿cuál es la ventaja en general, no? Que lo que te permite es poder anticiparte, porque tú sabes lo que va a venir y puedes ir adelantándote y preparándote porque sabes que la gente va a reaccionar de alguna forma de esa forma. Acá puse a Chile porque siempre tenemos una relación bien curiosa con Chile, media amor-odio, diría yo. Pero lo que puse este ejemplo en particular porque es para ver también como una realidad bien curiosa. Son datos del desarrollo del PBI, según el Banco Mundial, desde más o menos 1970, si no me equivoco, ¿no?
Si nos damos cuenta, y Perú ha crecido bastante económicamente, eso sí hay que decirlo, económicamente somos un país bastante estable, que crece continuamente, más allá de los casos, más allá de que haya corrupción, problemas y todo demás, vamos bien. Sin embargo, siempre vamos, si nos damos cuenta, tenemos la tendencia a imitar lo que pasa en Chile. Si Chile tiene una subida, Perú tiende a tener una subida, mayor o menor, pero también la sube. Si tiene una caída, Chile cae también Perú, ¿no? Si sube, sube, si baja, baja. Es un comportamiento bien curioso en realidad. Ahora es cuestión también de verlo, ¿no? Uno pensaría de que también con lo que acaba de pasar, de la aprobación de buscar una constitución en Chile, esto se podría revertir, pero lo podría pasar, de hecho, ¿no? Pero eso ya se verá. Sin embargo, lo que estamos viendo es de que acá sí hay una tendencia, ¿no? A que siempre nosotros de alguna forma llega un poco tarde. ¿Qué otra razón puede haber de que esto pase? En la derecha tengo un gráfico de las rutas marítimas. La ruta marítima, si bien es un poco lenta con respecto al transporte, el transporte global internacional es un poco lenta, pero es la más estable en el sentido de que es muy escalable, te permite transportar mucha tecnología, mayor cantidad y todo ello. La mayoría de la ruta marítima, si nos damos cuenta, está en el norte, en el hemisferio norte del planeta, ¿no? Poco está por abajo, salvo de repente Brasil, ¿no? Eso también indica de que obviamente, ¿no? Todo, por más de que ahora haya mucho contacto comunicacional, telecomunicaciones y demás, siempre va a haber cierto retraso en estas zonas, ¿no? En estas zonas con respecto a la tecnología punta que llega. Por lo tanto, y también con respecto a las comunicaciones, por lo tanto, eso también explica por qué se da este fenómeno, ¿no? No es necesariamente de que no solamente es cuestiones de abuso, cuestiones de que haya cosas un poco malas, a veces es simplemente esto, ¿no? O sea, hay rutas que son mucho más atractivas que otras. Pero bueno, como dije, lo bueno, lo importante de acá y lo que hay que rescatar es de que todas las tendencias que se dan, pero un poco van a llegar un poco después, por lo tanto uno se puede anticipar y puede aprovechar estas oportunidades. Algunos datos curiosos es, por ejemplo, ah, lo del comercio digital. Si bien se ha aumentado y en el Perú ha aumentado, en el Perú no ha estallado como ha podido estallar en otros lugares. ¿Por qué? Porque igual acá no estaba ya, de por sí no estaba tan desarrollado, recién estábamos teniendo cierta apertura comparado con otros lugares, ¿no? En otros lugares, pucha, ya me falta una Presto Barba, pido por delivery y me la traen al toque, ¿no? Ni siquiera me preocupó el pago porque ya se descontó y todo ello. Acá todavía tenemos muchas preocupaciones y mucha micrologística que hay que trabajar, entonces no está ya. ¿Cuál era el sector que más se aprovechaba en el comercio digital en Perú? Los viajes, y es justo lo que más se ha afectado en esta pandemia, ¿no? Sin embargo, lo bueno de la pandemia, y por eso Dios por eso se dice, ¿no? Que la crisis es siempre una oportunidad, es de que de alguna forma ha impulsado a acelerar esta tecnología. Ahora yo diría que la gente está mucho menos asustada de utilizar comercio electrónico en general, ¿no? Pero aún falta y es un camino que se puede explotar más. ¿Por qué? Porque probablemente lo que va a pasar una vez de que pase esto de la pandemia es de que, bueno, para empezar, todos van a querer tener la experiencia vivencial tal cual. En el momento se va a olvidar un poco de lo digital de golpe, pues sí va a haber como un bajón bien fuerte, pero después se va a estabilizar y va a haber ya un canal híbrido, porque ya nos hemos acostumbrado a esta digitalización. Algo que todavía no se da mucho, pero que son los DINKs, que ya se están dando en otras partes del mundo y que eventualmente va a llegar, son personas, o son, por ejemplo, el tipo de parejas que deciden no tener hijos, no tener familia, pero deciden juntarse. DINK significa Dual Income No Kids, ¿no? Doble ingreso sin hijos, ¿no? Y estas personas va a ser algo que probablemente en Perú en algún momento también empiece ya a sonar, ¿no? Va a ser personas que van a pensar más en estar, bueno, hacer actividades de dos, de repente solo tener mascotas, el comercio de por sí, ¿no? El cariño a la mascota es grande, pero de repente se va a intensificar mucho más. Cosas así, ya son tendencias que se están dando y que acá, bueno, va a llegar a darse en algún momento. ¿Sí? Todavía veo que va a tardar un poco, pero se va a llegar a dar. Ya están, esa es una de las tendencias mundiales que se están dando. Dicho esto, bueno, ya hemos visto un poco cómo se puede analizar globalmente el tema de Perú y cómo se puede sacar oportunidades incluso de estas cosas. Ahora sí vamos a tocar el último tema, que son los sesgos. Y vamos a tocar 3 tipos de sesgos. Los 3, de hecho 2 de ellos son los más importantes, pero vamos a empezar con este que es el sesgo generacional. ¿Por qué?
Porque es un sesgo que se ve mucho, que yo lo escuchaba yo lo he escuchado no sé, desde que era estudiante hasta que empecé a trabajar, y las personas, porque es muy importante, ¿no? Las generaciones cambian y es muy difícil llegar a esa conciliación entre la generación pasada y la generación nueva, ¿no? Y la antepasada todavía, ¿no? O sea, es muy difícil hacer esa comunicación. Y es importante no caer en estos sesgos. Un sesgo es una tendencia a mirar todo desde una sola perspectiva, desde un solo ángulo, de una manera muy cerrada, ¿no? Muy sesgada, muy ciega. El sesgo te ciega. Por lo general, en las generaciones pasa en los extremos, porque a la gente le gusta ir a los extremos. Siempre nos ha gustado vivir en extremos. Es muy difícil vivir en espectros. Pero ¿qué pasa con las generaciones? O las idealizamos, poniéndoles nombres originales. Al final, Millennial, Centennial, no pegó Centennial, le dijeron generación Z, Baby Boomer, generación X, la generación dorada, la mejor generación, en fin, ¿no? Entonces siempre se han inventado nombres muy pomposos, ¿no? Entonces, o las idealizas como, wow, es la nueva generación que tiene muy nuevos talentos, esta gente viene ya sabiendo todo el Excel, cosas así, ¿no? O las menosprecias, es el otro extremo, ¿no? Diciendo, esta generación no sirve, el pasado era mejor, el pasado hacía todo bien, esta generación es demasiado, bla, ¿no? Que son los dos extremos y los dos son sesgados, ¿no? Porque no permite en verdad una comunicación directa. El problema con esto es que si tú haces un producto que obviamente tiene que estar orientado a un público que tiene una edad o un sector etario en el que pertenecen, una generación a la que pertenecen, pues tienes que conocerla realmente, ¿no? No solo ridiculizarla, no solo pensar que es de alguna forma de antemano, porque si no, lo que vas a hacer es lo anterior, ¿no? Tanto si eres una persona que sería en este caso de repente generación, bueno, yo todavía pertenezco a la generación millennial, pero por ejemplo ya uno que ya vaya siendo generación Z, ¿no? De repente va a querer hacer un producto de repente para un adulto mayor, en un momento que quiera emprender. Tienen que entenderlos, ¿no? Y de igual forma, nosotros le tenemos que vender a las generaciones nuevas, porque nuestras generaciones envejecen. Tenemos que entenderlos, si no los vamos a orientar. Para ello, para intentar evitar estos sesgos, vamos a ver unos datos curiosos. La frase todo tiempo pasado fue mejor es una frase muy popular, ¿no? Ya existe esta tendencia y siempre se crea así. Esta frase nace por el problema de que todo tiempo pasado necesariamente no fue mejor, ¿no? Lo que ha pasado es que como ya es pasado, es un tiempo ya determinado, o sea, las cosas ya fueron de esa forma, no pueden cambiar, es pasado, ¿no? Mientras que un tiempo actual es un tiempo incierto, no sabemos qué va a pasar, ¿no? Y decimos, pucha. Ante esa disyuntiva sale esta nueva frase. Sin embargo, no es necesariamente cierto. Hay que saber igualar, ¿no? Hay cosas del pasado que fueron muy ricas que hay que reconocer, o malas que hay que conocer para tampoco repetirlas. Hay cosas que hay que cambiar que los tiempos nuevos te permiten, ¿no? Entonces hay que hacer ese match. Otro dato curioso. Todos los libros se empezaron a difundir más gracias a la imprenta, gracias a que se empezaron a ser mucho más accesibles para el público. ¿Qué es lo que hizo esta generación que recién estaba intentando tener los libros? Bueno, la anterior a esta generación, de hecho, ¿no? Consideraban que la nueva generación que leía libros, que tenía este acceso a esta nueva tecnología en realidad, por decirlo así, en realidad era una generación perdida. Decían eso, ¿no? Decían que era una generación perdida, que era una generación floja. ¿Por qué? Porque no interactuaba con la gente, que no salían al mundo, que eran personas que estaban encerrados en su casa y que estaban pegados a esta cosita cuadrada siempre todo el día viéndola así. ¿Notan alguna similitud con los tiempos actuales? Yo creo que sí, ¿no? Porque siempre hay esta tendencia que la generación pasada diga algo de la generación nueva, ¿no? Por eso digo, este es un sesgo bien común. Los valores de cortejo victoriano, por ejemplo, es otro ejemplo bastante curioso, ¿no? En su momento, estos valores que muchas veces se ensalzan, ¿no? Como que era un tiempo en el que, obviamente, ¿no? La pareja iba, conocía a la familia, cortejaban, todo eso, ya se casaban y todo ello. Lo cual sí tiene muchas cosas positivas, es muy bueno, pero esta conducta nació ¿de qué? De que después del descubrimiento de América,
Y es lo que decía, ¿no? Del descubrimiento de América, ¿qué es lo que se lleva? ¿Qué es una de las pocas cosas negativas que se llevaron, o enfermedades que se llevaron de América a Europa? Fue la sífilis. Y era una enfermedad mortal, ¿no? Entonces, ¿qué tuvieron que hacer? Obviamente tenían que darse el tiempo para conocerse en ese tiempo y distanciarse, ¿no? Y de ese suceso biológico, cultural, social y demás es donde sale esta cultura del cortejo, ¿no? Como vemos, es influenciada por las cosas que ha vivido. Y esto te lleva también a pensar que cada generación ha vivido cosas diferentes y diferentes dentro de cada país y cada entorno. Yo les puedo decir así, es un baby boomer, lo que se considera un baby boomer en Estados Unidos, en Canadá, es lo que se considera un millennial en Perú. Porque de hecho, mi profesor de comportamiento del consumidor, justamente, ¿no? En Canadá decía, ¿no? Yo pasé esto, yo soy baby boomer y pasé estas cosas. La primera computadora, que no había internet, pero yo ya sabía un poco de esto, o sea, mismas vivencias, y era lo mismo que yo había vivido, pero yo era millennial acá, ¿no? Entonces era como que, wow, es como 2 generaciones de retraso, ¿no? Porque es diferente, cada generación es diferente, tiene diferentes cosas, no es de que simplemente por haber sido un año tenemos una característica, somos influenciados por muchos elementos. Acá podemos ver unos ejemplos, malos ejemplos de hecho, pero es para mostrar lo que es este sesgo. Vemos lo que es esta serie, ¿no? Era una serie de selfie, de hecho era bien divertida, pero ridiculizaba a la protagonista, ¿no? Una persona vacía, hueca, que era buena sabiendo de moda, porque trabajaba en una empresa de moda, era muy hueca, muy vacía, que pasaba tomándose selfies en fiestas y todo lo demás. La cancelaron porque obviamente al público al que tenían que apuntar le estaban insultando directamente, ¿no? La otra fue una búsqueda que hice justamente de Millennial en Google, me salió esta imagen, ¿no? De todos en su celular. Curiosamente el celular es un aparatito, es cierto, la gente tiene que interactuar, es bueno tener contactos frente a frente y todo ello, pero este aparatito no solo, esta conducta no solo se repite en los millennials. O sea, mi mamá yo le enseñé en 10 minutos y está igual. Yo he visto a mis gerentes, cuando estaba trabajando, cuando trabajaba en una empresa en específico, mis gerentes hacían esto, en muchas consultorías que he ido también, ¿no? Hacen esto, y la gente para sí, ¿por qué? Porque es un aparato muy atractivo, ¿no? Y y que tiene toda la información que tienes ahí, entonces por naturaleza el ser humano va a tender a hacer ello. ¿No debe hacerlo? No, pero no es solo algo generacional, es algo que se ha dado y que nosotros tendemos a hacer, ¿no? El último ejemplo es lo de Hillary Clinton, ahora que también se acercan las elecciones presidenciales. Esto fue lo que pasó en las elecciones pasadas donde ganó Trump. ¿Y qué es lo que se vio? Más allá de que Trump es toda una figura y, en fin, aunque maneja muy bien los medios, eso es cierto, pues toda una figura, pues estar en favor, en contra, en fin. Hillary no tenía ni idea de a quién se dirigía. Y mandó este tweet, ¿no? Que era: ¿cómo te sientes acerca de tus deudas de préstamos estudiantiles? Le preguntan a los estudiantes, porque ahí los estudiantes son los que muchas veces se endeudan. Cuéntanos en 3 emojis o menos. ¿Qué vas a decir con 3 emojis? ¿No? Pero eso está tan desubicada, ¿no? Como a nivel de conectarse con las personas que, wow, o sea, ni siquiera todas las personas se burlaron, o sea, no tiene razón de ser. Y dicho y hecho, ¿no? O sea, Trump le pasó por encima al final, ¿no? Pero eso es lo que pasa, no conoces a tu público, no conoces, caes en estos sesgos, terminas hasta insultando, ridiculizando a las personas que quieres convencer, ¿no? Entonces, no lo hagan, busquen los puentes, conozcan, ¿no? De nuevo, ¿es bueno el pasado tiene cosas buenas? Sí, el presente también. Unión. El siguiente sesgo es el más común y el más peligroso. Y es el sesgo de confirmación, diría yo. Yo creo que es el más peligroso y un montonal, de hecho, ¿no? Es el más común porque es el más normal, es el que imita una conducta humana muy común, que es la del yo busco información que favorezcan o fortalezcan algo que yo ya pienso, ¿no? Y rechazo toda información que esté en contra de lo que yo pienso. O sea, funciona así, ese es el sesgo de confirmación, ¿no? ¿Por qué? Y funciona tanto porque, o sea, sí, ¿a quién le gusta? Pues, ¿a quién le gusta escuchar algo que escuchar que está equivocado? A nadie. Pero es un sesgo muy peligroso, ¿no? Y actualmente, justamente, eso sí es cierto, ¿no? Porque ya no hay
al tener tanta rapidez de la información y buscar información rápida, que de hecho también está bien buscar información rápida y resumida, pero muchas veces ya ni siquiera se verifican fuentes, ya no hay accesibilidad, ya no hay confianza en las fuentes oficiales, lo cual también es un poco preocupante, ¿no? Pero gracias a esto se ha agravado este sesgo y es un poco más peligroso, por decirlo así, ¿no? ¿Cuál es el peligro en un negocio? Pues si tú tienes un sesgo de confirmación, vas a tender o a rechazar cosas que están funcionando o a no querer evaluar cosas que están en verdad mal, ¿no? De repente vas a querer cuidar algo, vas a querer mostrarlo como que vas a querer decir, no, es la culpa de otro, no hay, esto no funcionó por otra razón, o no, esto sí funciona, pero simplemente no está, ahorita despega, ¿no? O sea, no se está haciendo una evaluación correcta. Tienes ese riesgo cuando tú entras en este sesgo. Y como digo, es muy, 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 muy común. Necesitas personas, rodarte de personas que sin llegar a ser negativas, pues lo combatan, ¿no? Te permitan combatir este sesgo. Unos ejemplos del mismo es, por ejemplo, hay que mostrar los resultados más alentadores, los más bonitos, que en otras palabras es no digas la información tal cual es, sino buscar los resultados que sean más vendedores, como en este caso, ¿no? En el segundo, tiene que ser más vendedor. O nos enfocamos en un dato que es más positivo, ¿no? O el producto no se vendió porque es frío. De repente hay productos que no se venden, pues de repente puede ser que es porque es frío, de repente el producto está mal, pero solo esa afirmación no te dice nada, ¿no? Tienes que poder sustentarla con algo, ¿no? ¿Por qué dices que es frío? Esta es una que sí escuché una vez a un presidente en una organización, que es, no me llegan propagandas, no están haciendo un buen trabajo de difusión. Le decía esto al área de comunicación, ¿no? En una consultoría que estaba haciendo. Y este presidente tenía más de 50 años y la página, se lo decía a un community manager, y el community manager que tenía una página muy bien, que la movía muy bien, pero está orientada aquí a personas de 18 a 25. En una vida le iba a llegar, ¿no? Pero por este sesgo pensaba este presidente que no funcionaba, ¿no es cierto? Entonces es un sesgo que puede funcionar aquí, te puede matar negocios si uno cae así, pero eso es muy común. El último es el sesgo de resultado, ¿no? Que te dice, ¿no? Yo evalúo en función a cómo terminó las cosas. Si terminó bien, de repente todo fue terrible, funcionó mal, pero terminó bien. Entonces todo fue bueno. Mentira. De repente por X razones salió bien, pero todo lo demás se manejó terrible. Peligroso. De repente algo fue muy bueno, pero bueno, los resultados de repente eran un resultado de aprendizaje, era un resultado de, bueno, recién se están generando las cosas para que a largo plazo funcionen, pero como fue una pérdida en el momento, y eso es algo muy común en el mercado peruano en realidad, es ser muy inmediatos, no buscar reacciones a largo plazo, pues se cancela, ese no funciona. Un ejemplo de esto fue, de hecho, la selección peruana en las clasificatorias pasadas de Rusia. De hecho, estaban bien. De hecho, hasta no recibir los puntos de Bolivia, la selección estaba muy fregada. Es a raíz de los puntos de Bolivia que sí tienen ese empujón y mejoran. Y sí, en verdad juegan muy bien, están mucho mejor. Sí, en verdad aliento bastante a la selección, creo que es muy importante, es un buen medio de unión del país, pero sesgo de resultado, en realidad iban muy mal hasta ese momento, de no ser por ese momento, el resultado hubiera sido otro, definitivamente, entonces fue un sesgo que hemos pasado todos, pero como vemos, pasan, ¿no? Ninguno de estos sesgos son fáciles de notar, por eso necesitamos tener personas que, como digo, no tienen que ser negativas, pero que sí permitan, ¿no? Que digan, mira, esto está pasando. Y tienes que poder escuchar a estas personas si no vas a fallar. Si en la última clase hablamos un poco del tipo de persona que necesitas, una persona con neurotismo alto sería alguien que te podría ayudar a evitar sesgos, por ejemplo. Son personas muy capaces de ello. Pero tienes que tener cuidado de que no se vayan al lado negativo. Por último están los tips. Esto los vamos a pasar un poco rápido, pero vamos a hablar mucho sobre todo este tip para ofertas y descuentos, ¿no? El primero es la ley de Weber. ¿Qué te dice? Que una persona va a notar diferencias de alrededor del 20% en general, ¿ya? O sea, tanto para más o para menos. O sea, si quieres pasar desapercibido, si quieres notar. En otras palabras, si tú vas a hacer un descuento o vas a hacer una oferta, que tiene que ser al menos el 20%. Menos de eso es como que no se siente tanto.
¿no? Más de eso, pues está bien, ¿no? Igual, si tú quisieras, y eso ha pasado, yo me acuerdo un ejemplo del Chalkman, que una vez dijeron, el Chalkman ahora lo hemos hecho más grande, y lo que habían hecho más grande era la bolsa, el Chalkman seguía todavía más chiquito, ¿no? Y era casi extremo, o lo que dicen siempre de las papitas Lay's, que es prácticamente la mitad aire. ¿Por qué? Porque es una diferencia tan abismal que la notas, ¿no? Si tú haces diferencias como, por ejemplo, reducir el tamaño de algo a menos del 20%, pues es muy probable que la gente no lo va a percibir de inmediatamente, ¿no? O sea, va a ser algo muy sutil que puede servir. De hecho, las compañías lo hacen. Igual, si quieres resaltar algo con una oferta, con un descuento, tiene que ser más del 20% para que sea notorio, ¿no? Eso es lo que te dice la ley de Weber. Ya para cerrar, bueno, como siempre se dijo, el entorno digital es poderoso, pero por ejemplo, además las redes sociales imitan que la interacción social real. Por lo tanto, nada va a superar a un boca a boca. Nada va a superar esa interacción uno a uno, que es lo que uno tiene que buscar. Y el medio digital tiene que ser un medio para facilitar ese uno a uno de alguna forma, ¿no? Un último tip es las medallas emblemas, que es una forma de halagar o de fidelizar, atraer a la gente, ¿no? O sea, por ejemplo, el fan destacado de Facebook es una forma de medalla. Tengo mi medalla de fan destacado y me siento parte de esa comunidad porque soy un fan destacado de esta comunidad, ¿no? El usuario VIP, etcétera. Es una forma inicial. Tienes que tener otras estrategias, pero son muy potentes. Serían los 3 tips. Y bueno, ya las notas de clases, como hemos dicho, los sentidos son muy poderosos, y aplicar la teoría de sentidos es muy buena, pero recordemos siempre hacer la combinación con otros factores también para tener un producto que sea muy atractivo y que nos dé esa ventaja, ¿no? Extra. Si el producto tiene mucha competencia, estas cositas te dan ventajas, ¿no? Que se diferencian. El yo involucra muchos elementos como deseos, aspiraciones, sistema de valores, en fin, hasta lo que uno quiere llegar a ser, y uno puede venderle a este tipo de personas, a cada una de las formas o facetas que tiene una persona, ¿no? La ventaja en Perú es de nuevo las tendencias que vienen un poco más atrasadas que en el mundo en general, pero no significa tampoco que no puedas ser disruptivo, no puedas crear una tendencia justo desde acá. Se puede. Es complejo, pero se puede, ¿no? Pero por lo general tú puedes aprovechar estas ventajas porque ya te está diciendo lo que pasa en el mundo va a pasar acá eventualmente. Entonces ya tienes una referencia, ¿no? Un marco de referencia. Y los sesgos son naturales, muy naturales, muy normales en el ser humano. Es muy difícil que una persona esté dispuesta a no notar eso. Por eso, para evitarlo, tienes que estar dispuesto a oír a personas o tener personas de confianza que te puedan decir y que sepas tomar su guía, ¿no? En el caso de negocios, sobre todo, ¿no? De qué sesgos puede uno estar cometiendo. Y eso sería todo, sería el final en todo caso de este curso. Muchas gracias en verdad por haber estado acá presente en todas estas clases. Si tienen alguna duda ahora, también me la pueden hacer llegar. A ver, vamos a ver redes si hay alguna novedad. Y bueno, como les comentaba, ya cualquier duda, cualquier consulta de o algún tema pasado o cualquier otra cosa que quieran saber, sobre todo del marketing estratégico o de un tema en particular, ahí tienen mis datos. Lo que igual agradecerles por estar en estas clases, por verlas, clases pasadas también, y conmigo será hasta otra oportunidad también. Muchas gracias y hasta la próxima. Chao.